Recuperación de deformación en porcentaje. Recuperación de deformación en porcentaje. Entonces nos tocaría pues el 152 dividirlo entre 1027, ¿cierto? Y mire que la recuperación de la deformación es aproximadamente el 14.8%. ¿Sí? Por eso es que yo les decía, por ejemplo, les decía a ustedes que esta mañana a los compañeros de suelos, ¿sí? ¿Porcentaje? De arriba simplemente la resta de 1027 menos 855. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mire, que el suelo, cuando usted le quita el peso, se recupera aproximadamente un 15% de la deformación generada por carga. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el suelo es un material que no es perfectamente elástico. Si el material fuera perfectamente elástico, entonces usted le genera 1000, 10 milésimas de pulgada y recupera las 1000. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces se puede decir que el suelo tiene un comportamiento plástico, ¿sí? Porque finalmente se puede decir que el suelo es 15% elástico, 85% plástico. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, mire, la fórmula acá simplemente la fórmula para definir porcentaje es 152 sobre 1027. Y eso nos da el 15% aproximadamente. Listo, entonces, ya acá, pues en la hoja 2, miren, en la hoja 2, pues ya nosotros, en ese ensayo lo que se obtiene normalmente es relación de vacíos, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo les pregunto, ¿por qué es importante calcular ahí relación de vacíos? Porque pues usted podría decir solamente yo calculo deformación, ¿no? Porque como es un ensayo de formación-tiempo, ¿cierto? O deformación carga o tiempo carga, ¿cierto? Entonces yo podría decir solamente que calculo deformación y se acabó el asunto, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué ustedes creen que yo debo calcular relación de vacíos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Por qué yo debería en un suelo calcular relación de vacíos? Para saber el esfuerzo. Bueno, digamos que sí. O sea, si yo le complemento la respuesta es, si yo calculo relación de vacíos, puedo clasificar el tipo de suelo. Porque yo les decía esta mañana, mire, si el suelo a mí me da una relación de vacíos de menor a 1.1, es un suelo que no es expansivo. Si al contrario la relación de vacíos es mayor a 1.1, es expansivo. ¿Sí o no? ¿Listo? Bueno, eso es en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué es importante calcular la relación de vacíos? ¿Por qué creen que es importante? ¿Sí? ¿Por qué es importante, por ejemplo, calcular la relación de vacíos? ¿Por qué es importante, Carlos? Dígame. Para calcular el esfuerzo, ¿no? Sí. Porque pues yo puedo saber cuánta agua tiene el suelo, ¿sí o no? ¿Listo? O sea, puedo saber pues relativamente cuánto se podría deformar el suelo. ¿Listo? Entonces, mire, la relación de vacíos, entonces tenemos que era volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes dibujen
¿cierto? Este esquema, mire, por ejemplo, usted va a tener una muestra de suelo convencional. Usted tiene su muestra de suelo, digamos que es de esta forma, cilíndrica. Esta muestra de suelo tiene pues un diámetro, ¿cierto? Tiene una altura y va a tener pues material particulado. Y va a tener agua, ¿sí o no? O sea, va a estar la muestra saturada. ¿Listo? Entonces ya saben que ustedes, pues obviamente volumen, el volumen es igual a qué? El volumen va a ser igual al área por la altura, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces mire, o sea, este esquema yo lo puedo representar acá, mire, de esta manera. Si lo pueden hacer ustedes ahí en el Excel y demás, ¿cierto? Inclusive porque lo tengo por acá. Bien. Ahí está, ¿no? En el... Sino que a veces yo digo que es bueno dibujar porque uno dibujando como que entiende más, digo yo, ¿cierto? Mire, entonces esa muestra pues va a tener parte sólida y va a tener pues parte de vacíos. Pero la parte líquida, ¿dónde está? En los vacíos. Pues está en los poros, ¿sí o no? En los vacíos. Inteligente. ¿Cierto? Por lo tanto, miren, la parte sólida y la parte líquida van a compartir algo que se llama área. Entonces el área va a ser igual al área de la muestra, ¿no? O sea, cuando usted multiplica, entonces va a tener el área de la muestra. Entonces, ¿sí? Usted tiene el área de su muestra, entonces el área de su muestra va a ser igual acá, en la parte sólida, y va a ser igual acá, en la parte líquida, ¿no? Por lo tanto, otro factor que tengo que tener en cuenta acá es la altura, ¿sí o no? Yo voy a tener dos alturas, miren. Una altura que es la altura de vacíos y otra altura que es una altura de sólidos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se calcula la relación de vacíos, entonces va a decir que el volumen de vacíos pues es la altura de vacíos por el área y el volumen de sólidos, altura de sólidos por el área. Por lo tanto, usted cancela el área y le queda altura de vacíos sobre altura de sólidos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes están midiendo deformación, mejor dicho, cuando ustedes medían en el reloj, en el deformímetro, ustedes ¿qué estaban midiendo? Sí, yo sé que deformación, pero, o sea, ¿qué mide uno? O sea, ¿el cambio de qué mide cuando mide deformación en la muestra? O sea, en la consolidación. Sí, cambio de altura o cambio de volumen, ¿no? Cambio de altura, ¿no? Usted está midiendo es cambio de altura, ¿no? Exacto. ¿Listo? Entonces, finalmente, usted va a tener acá, mire, una altura inicial h sub 0, ¿cierto? Y esa altura inicial h sub 0 se le va a quitar una deformación, ¿no? Que es la deformación que usted va captando, las
10 milésimas de pulgada, ¿cierto? Eso se llama cambio de altura, ¿no? Hola, Dani. ¿Cierto? Entonces, finalmente, si yo quiero hallar la altura de los vacíos respecto a esto, respecto a todo esto, ¿qué voy a tener? Miren, voy a quitarle a la altura original la altura de los sólidos y me queda la altura de los vacíos, ¿sí o no? ¿Listo? Menos la altura de los sólidos sobre la altura de los sólidos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué en el ensayo de cosificación se necesita gravedad específica? ¿Por qué? Porque, si ustedes se acuerdan, la gravedad específica era igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos por el peso unitario del agua. Por lo tanto, el volumen de los sólidos es igual al peso de los sólidos sobre gravedad específica por el peso unitario del agua. Por lo tanto, la altura de los sólidos por el área es igual al peso de los sólidos sobre gravedad específica gamma W. Por lo tanto, la altura de los sólidos es el peso de los sólidos sobre eso S por el área por gamma W. ¿Listo? Entonces, esta es la altura de los sólidos. Entonces, ya la altura de los sólidos la reemplazamos aquí, miren. Este valor lo tenemos, ¿sí o no? ¿De dónde sale la altura H sub 0? Pues mire, H sub 0 sale de acá, miren. Eso, obviamente H sub 0, mire, H sub 0 sale de ahí, ¿no? Porque pues ese fue el valor que tomamos en el laboratorio, ¿sí o no? La altura de la muestra. ¿Listo? Gravedad específica es otro ensayo que uno tiene, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, para el ensayo suyo, o sea, ¿qué valor de gravedad específica tienen que utilizar? 2.81, que es el mismo valor de gravedad específica que está en los datos de corte directo que yo les pasé. ¿Listo? O sea, con el mismo material que hicimos corte, hicimos consolidación. ¿Listo? Para que tengan eso presente. ¿Listo? Entonces acá ya nosotros hablamos de los resultados. Entonces los resultados, miren, calculamos altura de los sólidos con la fórmula que ya les expliqué, que me dio 1.033 centímetros, y eso los paso a pulgadas. ¿Por qué paso yo esto a pulgadas? ¿Por qué yo paso esto a pulgadas? ¿Por qué paso yo a pulgadas esto? Y no trabajo en centímetros. Exactamente. O sea, porque yo estoy trabajando de formación en 10 milésimas de pulgada. ¿Listo? Bien. Entonces paso yo mi altura, mi diámetro a pulgadas, calculo mi altura de los sólidos. Esto contenido de da lo mismo que teníamos acá en la hoja inicial, ¿no? Y entonces acá viene esto, mire, ya viene esta tabla, ¿cierto? Que es la tabla carga-descarga, ¿cierto? Entonces acá tenemos dos etapas. La etapa que está en amarillo es la etapa de carga, la etapa que está, por ejemplo, en rosado, o bueno, este color, pues, digamos, este, por ejemplo, es la etapa de descarga. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la lectura final ahí? ¿Qué es la lectura final? ¿Qué es la lectura final? Esa es la lectura a las 24 horas. La lectura a las 24 de carga o de descarga. ¿Listo? Esa lectura yo la divido entre 10.000 para pasarla a pulgadas. Dice variación de altura total. Entonces, ¿a qué era igual variación de altura total? ¿Sí? ¿A qué era variación de altura total? Entonces, era igual a esto, mira. ¿Sí? ¿Sí o no? Variación de altura total, ¿no? Porque usted tiene altura inicial y le va quitando deformación, entonces va a tener variación de altura total, ¿no? ¿Cierto? Miren, altura de vacíos ya sabemos, altura de vacíos va a ser, miren, la variación de la altura total, ¿cierto? Menos
altura de los sólidos, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso es que mire, dice 2H, ¿qué es 2H? Mire. 2H es esta columna. Y 2H sub 0, ¿qué es? En la hoja de cálculo. Mire, 2H sub 0 es ¿sí? ¿Listo? Simplemente estamos ejecutando la ecuación. Y listo, al final ya queda la relación de vacíos, que es la altura de los vacíos sobre la altura de los sólidos. Entonces, como me dio a mí, mire, este valor de relación de vacíos para ninguna carga, ¿sabes qué tipo de suelo yo tengo ahí? Se me dio 1.17. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de suelo tengo si mi relación de vacíos es 1.17? ¿Sí? O sea, es expansivo. El suelo es expansivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo determino un suelo expansivo? Pues con un ensayo de consolidación. ¿Sí? O lo determino con una relación volumétrica y gravimétrica. ¿A ustedes para qué les va a servir saber que si mi suelo es expansivo? Imagínense, si usted se encuentra en una vía un suelo expansivo, o sea, si la subrasante de la vía es expansiva, entonces ¿qué pasa con la vía? Digamos, ¿qué pasa con una estructura de pavimento si ustedes la construyen? Se deteriora la carpeta porque no puede filtrar bien, digamos, la humedad de las aguas. Sí, esa es una razón. O sea, como el material es tan poco permeable, ¿sí? Entonces se forma un colchón. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que está pasando? Que el agua migra tan lentamente que cuando se le ejecuta la carga de tráfico, entonces esa migración genera que las partículas sólidas se aglomeren en alguna parte y generen unas burbujas muy grandes de agua. Y el agua cuando sale por las puntas, ¿sí? Las puntas que ustedes en el pavimento, sale por ahí y queda el hueco. Entonces ese hueco, como no está lleno de suelo, ¿sí? Entonces se deforma mucho el concreto y se agrieta, o se rompe o falla. ¿Listo? Entonces para eso sirve saber si el suelo es expansivo o no. Ahora, pues pensar que el suelo es expansivo pues es una locura, ¿no? O sea, porque estamos con suelos volcánicos, o sea, es posible, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Listo, de ahí ya hacemos esta gráfica, de ahí ya vamos a ir, pues ahí ya vamos a ir terminando, porque realmente esto ya el análisis gráfico es muy corto, muy fácil, ¿sí? Pues ustedes lo que hacen es una gráfica de relación de vacíos versus esfuerzo efectivo en escala logarítmica, ¿cierto? Escala logarítmica. Entonces, ¿qué es presión acá? ¿Qué es presión? Mire, presión pues va a ser la carga que usted le pone o el esfuerzo que usted le pone, ¿sí? Por eso es que usted tiene, mire, relacionado acá carga con relación de vacíos. ¿Listo? Bueno, digamos que ahí ya viene la metodología gráfica, que es corta. ¿Cómo usted calcula el sigma prima sub C? ¿Cómo calcula usted? Mire, es fácil. Como yo les decía ahí en clase, usted tiene dos tramos en la curva. Usted tiene, mire, del inicio al punto A es un tramo curvo, y del punto A hasta el final de la curva es un tramo que tiende a ser recto. ¿Listo? ¿Qué dice la metodología? Dice, calcule el punto donde se genere el máximo radio de curvatura, ¿cierto? ¿Cuál es el punto? Mire, es el punto A. ¿El punto A de dónde? Del segmento curvo, pues, obviamente. Por eso es que ustedes acá, al lado de la hoja de cálculo, observan, ¿cierto?, que estamos calculando el radio de curvatura. Mire, esta fórmula es radio de curvatura. Entonces, el que sea mayor de los tres del segmento curvo es el punto de arranque. ¿Listo? Mire, fácil. Segundo, se proyecta una horizontal. Fácil. ¿Sí? Todo lo que ustedes tienen acá, esto es programado, esto no es con formas, o sea, esto no son líneas que yo las proyecté, sino que esto es programado. Mire, esto se alimenta de estos puntos de acá, mire.
usted tiene coordenadas X, Y tiene todos estos puntos, ¿cierto? Que usted pues los puede modificar en su ensayo, ¿cierto? Siguiendo la metodología. Bueno, segundo, dice que tengo que establecer una línea tangente al punto A. ¿Cómo uno establece una línea tangente a un punto? ¿Cómo la establece? Pues hay dos formas, matemáticamente y gráficamente, ¿no? Matemáticamente una derivada, ¿sí o no? Tocaría sacar una función y le saco la derivada, teniendo en cuenta esas coordenadas y me da una tangente, ¿sí o no? Eso es matemáticamente. O gráficamente, entonces yo lo que hago sencillamente es proyectar una línea, ¿cierto? Obviamente que me toca un punto, pero que en este caso, que se me proyecte sobre el segmento recto. Entonces, esta línea verde, en este caso va a ser la línea tangente al punto A. ¿Listo? Con eso ya saco mi línea AB. Entonces, mire, yo ya tengo mi ángulo HAB, ¿cierto? Y ya vamos a acabar. Dice después, saque una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Una línea que divide este ángulo rosado en dos ángulos iguales. ¿Sí o no? La pantalla del computador usa un transportador y saca la bisectriz. ¿Sí o no? Fácil. ¿Sí o no? Listo. Y al final dice, el segmento recto, ¿cierto? Tienes que regrésese con una tendencia que me coja los dos últimos puntos, una tendencia recta, hasta que me toque la bisectriz en este punto verde. Y ese punto verde es el sigma prima sub c. O sea, es medio enredada la metodología, pero es, digamos, medio enredada en el sentido que es mucha información, pero es muy fácil, muy fácil. Finalmente, el sigma prima sub c, ¿qué valor nos da? 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Listo, entonces ya con eso, ¿sí? Ya con eso, ustedes lo que hacen es llenan esta tabla, miren. Ustedes llenan esta tabla. Dice, relación de vacíos inicial. ¿Cuál es la relación de vacíos inicial para ustedes? ¿Cuál es este valor? ¿Sí? O sea, la relación de vacíos inicial es la relación donde la carga es cero. ¿Sí o no? ¿Listo? No hay perturbación. ¿Listo? Dice, relación de vacíos final. ¿Cuál es la relación de vacíos final? Exactamente, cuando ya tiene la carga mayor, que sería 0.9250, ¿no? ¿Sí? Porque esa es la relación de vacíos menor del ensayo. ¿Listo? Presión de sobreconsolidación, mire, ya la hallamos 1.5, ¿sí? Estos dos todavía no los hallamos porque esos toca con otra gráfica, ¿cierto? Pero sí podemos hallar sigma prima sub 0. ¿Cómo hallamos sigma prima sub 0? Mire, tenemos que irnos al perfil estratigráfico, por eso es que ustedes observan acá en la hoja 1, que está el perfil estratigráfico, ¿sí o no? ¿Cierto? Por eso pues yo les dibujé ahí, pues yo de ahí saqué mi respuesta. Entonces, miren, yo voy a tener una capa de arcilla de 12 metros de espesor sobre una capa de arena de 3 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, ¿qué tipo de drenaje hay ahí? ¿Drenaje simple o doble? ¿Simple? No. Doble. No, pues doble. O sea, entonces, ¿por qué? Porque obviamente el agua fluye hacia arriba porque acá no hay algo impermeable, ¿cierto? El agua fluye hacia abajo porque aquí no hay algo impermeable, sino al contrario, hay material permeable y la atmósfera, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, si hay drenaje doble, tenemos que calcular el esfuerzo en la mitad del estrato, que se va a consolidar que la arcilla, ¿sí o no? ¿Listo? ¿Cómo yo calculo el esfuerzo ahí? Entonces, que me digan solo en palabras nomás, o sea, sin números, porque eso no tiene números ahí. ¿Cómo calculo yo el esfuerzo efectivo en la mitad del estrato? ¿Cómo lo muestra? ¿Sí? Ahí falta.
Es verdad lo que dice. Dale. Un peso específico saturado, ¿no? Sí, es como cálculo del esfuerzo efectivo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? El peso específico saturado. Y con la relación de por el peso, sí. El específico saturado menos la relación de por menos la relación de vacíos. ¿Cómo calculo? ¿Sí? Tengo un cálculo ahí. Muy fácil. Entonces va a ser el Y con la peso altura, unitario pues. húmedo por este valor más el peso unitario saturado menos el peso unitario del agua por esta distancia. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces mira, acá en la hoja de cálculo tenemos el sigma prima sub 0. ¿Cierto? Sigma prima sub 0 que va a ser 15.08 peso unitario húmedo de la arcilla por 2 más 16.67 peso unitario de la arcilla saturada por 4 menos 4 por 9.81. Entonces ahí ya me genera el peso, el esfuerzo efectivo. Todo eso sobre 98.1 y me queda eso en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Listo, al final dice relación de sobreconsolidación, aquí es igual. Va a ser igual al sigma prima sub c sobre el esfuerzo efectivo actual. Entonces, ¿qué tipo de suelo tenemos? Tenemos un suelo sobreconsolidado. ¿Por qué? Porque el valor del OCL es mayor a 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir sobreconsolidado? Que el suelo, si yo le aplico un esfuerzo, es decir, si yo tengo un suelo normalmente consolidado y sobreconsolidado y les aplico el mismo esfuerzo, ¿cuál se forma más? Sobreconsolidado, ¿no? ¿Cierto? Porque toca llevar el esfuerzo hasta sigma prima sub 6 y después ya, al generarse esa primera deformación, se genera una deformación en la línea recta de la pendiente de compresión, ¿cierto? Listo. Bueno, hasta ahora pues bien, y ya vamos a ir terminando ya esto. Bien, entonces ya en la parte media de la hoja 2, que es resultados, ¿sí? En la parte media entonces yo voy a tener la obtención del C sub C y voy a obtener la obtención del C sub S. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahí? Graficar unos puntos para el C sub 0. Punto 1 tiene estas coordenadas, sigma prima sub C sub 0, eso está con coordenada. Punto 2 tiene que quedarme con una coordenada en X que, digamos, ¿cómo se la obtiene la coordenada? Ustedes observan acá esta línea que es la línea de carga, ¿sí o no? O sea, los últimos 3 punticos, ¿sí o no? ¿Yo qué es lo que hago con la línea de carga? Pues la tiro, o sea, en tendencia, ¿sí? Hasta que me toque este valor, 0.4 de sub 0. Entonces esta sigue avanzando, toco este valor y obtengo P sub 2, ¿cierto? ¿Qué va a ser P sub 2? La proyección de el P sub 1, ¿cierto? Con este punto que me está tocando esta línea recta verde. ¿Listo? Entonces, si yo tengo P sub 1 y P sub 2, pues ya saben cómo calcular la pendiente, ¿no? ¿Sí o no? Pendiente va a ser ahí E sub 0 menos 0.40 veces E sub 0 sobre el logaritmo de sigma prima sub C, ¿cierto? Perdón, este valor de sigma prima menos sigma prima sub C. ¿Listo? Ahí está, miren la ecuación. Yo algunas cosas. Mire, esta es la ecuación. Esta es la ecuación para sacar creo que no. Esta es la ecuación para sacarse sub C. ¿Listo?
B46 que es sub 0, ¿cierto? Menos B50 que es 0.4 veces C sub 0 sobre el logaritmo de un 50 que es 20.000 menos el sigma prima sub C. ¿Listo? Listo, ahí calculamos C sub C. Y después miren que el C sub C me está dando 0.164, la pendiente. Y de ahí calculamos C sub S. Miren, ¿cómo calcula uno C sub S? Es más fácil todavía. C sub S es la pendiente de la línea de descarga. ¿Sí? Si ustedes observan, miren, esta gráfica yo tengo tramo de descarga. Tramo de descarga me genera una línea igual, 2 puntos, una línea, ¿cierto? La pendiente de esta línea es igual a esta línea verde, miren. Esta línea verde tiene estas coordenadas: P sub 1, sigma prima sub 0, coma sub 0, P sub 2, sigma prima sub C, ahí no es C sub 0, ahí es 1, ¿cierto? Para que le cambien ahí, esto no es C sub 0, sino es 1, ¿listo? Porque si no la pendiente si fuera sub 0 sería 0, ¿no? ¿Cierto? Claro. Y P sub 3, que ya sabemos de dónde sale. P sub 3, mire, es el mismo P sub 2 de acá. P sub 3 es el mismo P sub 2. Como yo tengo mi tramo de descarga, entonces llamo mis valores de descarga. ¿Cómo calcula usted su pendiente de descarga? Entonces yo me tengo que regresar acá a mis resultados, ¿sí? Entonces va a ser igual a ¿qué? Mire, relación de vacíos mayor 0.9525 menos relación de vacíos. Esta relación de vacíos es cuando el valor de carga es máximo, ¿sí o no? ¿Listo? Sobre los dos esfuerzos, 16 menos 2. ¿Por qué no pongo 0 ahí? ¿Por qué no pongo 0? ¿En dónde? Si usted le saca el logaritmo a 0, ¿qué les da? Pues, digamos, es como un valor errático ahí, ¿no? ¿Cierto? Por eso es que en esta fórmula, ¿cierto? O sea, no tomo ni este punto ni este, sino tomo el punto anterior, ¿no? ¿Listo? Y ya. Entonces ahí ya tengo los dos coeficientes. Los dos coeficientes, ¿para qué me sirven a mí? ¿Para qué me sirve C sub C y C sub S? ¿Para qué me sirve C sub C y C sub S? ¿Ah? C sub 6, C sub S. ¿Para calcular qué? ¿Para calcular qué? Sí, para calcular asentamiento por consolidación primaria. ¿Sí? ¿Para eso? ¿Listo? Miren, entonces ahí ya se procesa el 90% del ensayo, miren, 90%. O sea, para eso es que usted paga 1.000.000 de pesos para que le hagan un ensayo, para que le den este valor y este, miren. Por eso paga 1.000.000 de pesos. Con eso usted sabe cuál va a ser su deformación del suelo, y ahí ya sabe si la zapata usted la hace más grande o más pequeña, ¿cierto? Ya va a dimensionar las zapatas, ¿cierto? De acuerdo al esfuerzo. Bueno, ya nos queda la última parte. Miren, la última parte es la gráfica de tasa grande, ¿sí? Ya en esta no nos demoramos nada, no porque creo. simplemente es una gráfica de deformación versus logaritmo de tiempo. En esta gráfica yo identifico 3 etapas, que es esta anaranjada, que se llama etapa de compresión inicial. ¿Recuerdan ustedes que cuando ponía yo cuando se colocó el peso, ¿se acuerdan que se deformó rápido? ¿Sí? Porque la muestra se reacomoda y no se como que adopta el esfuerzo. Por eso es que la deformación es tan rápida, ¿cierto? Después la deformación es lenta, miren. Una línea recta, y después la deformación debería ser más lenta, ¿cierto? Debería. ¿Listo? Más rápido. Entonces, ahí hay una metodología gráfica también que me dice que yo No, sí está más lenta. unir dos tendencias, miren. La tendencia del tercer tramo
por la tendencia del segundo octavo, Claro. encuentro yo ese valor que dice de 100. ¿Qué es de 100? Entonces va a ser la deformación correspondiente al 100% de la consolidación primaria. Eso porque el otro semestre ustedes deben calcular algo que se llama tiempo de consolidación. Entonces, ustedes ya saben, ¿cierto? En la construcción de su edificio, por ejemplo, si usted dice, mire, yo voy a colocar, digamos, usted puede en un edificio hacer trazabilidad de cuánto peso le mete en la estructura, cuánto peso le va a meter por las personas, cuánto peso le va a meter por los inmuebles, cuánto peso por agua, cuánto peso por viento, cuánto peso por sismo. Entonces ya usted establece, de acuerdo a sus pesos, cuánto se le va a deformar el suelo. Y ya, miren, entonces ahí encontramos el T100, tiempo correspondiente al 100% de la consolidación. Y como yo ya tengo mi deformación 0, hallo algo que se llama D50, que es 0 más 100 sobre 2, y hallo mi T50. ¿Listo? Con esto, ¿yo qué hallo? Miren, la pendiente de este último segmento recto, y esa pendiente me va a permitir calcular asentamiento por consolidación secundaria. ¿Listo? Acá están los resultados, acá está el valor de la pendiente, ¿cierto? Y yo les dejo calculando algo que se llama coeficiente de consolidación, que se llama, el coeficiente de consolidación, ya para terminar, es la velocidad en la cual el suelo se consolida. ¿Sí? La velocidad usted la puede calcular, por ejemplo, en metros por día, ¿no? O en centímetros por día o centímetros por año. Y entonces usted sabe en un año cuánto se le va a deformar el suelo. Y ya con eso hace trazabilidad. ¿Listo? Preguntas. Mire, eso es como a grosso modo. O sea, si uno se pone a procesar esto de modo simple, toca utilizar las metodologías gráficas. ¿Listo? Sin embargo, con esto ya ustedes pueden procesar su ensayo. ¿Listo? Bueno,